Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Amigos de la costa Caribe, le damos una cordial bienvenida a este su programa Gnosis, siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde. Hoy les acompaña Celina García, Beatriz Fernández y este es un servidor quien les habla, Tomás Tobar. Sean todos bienvenidos. Ser un desorientado no es difícil, es uno más del montón. Es una unidad que consume, es un esclavo al servicio de las tinieblas, vicios, placeres, tristezas, desolación y muerte. La educación que recibimos es totalmente material. Por medio de ella adquirimos el conocimiento básico para el comportamiento en la sociedad y el manejo de las cosas que el hombre acepta como conocidas. El conocimiento intelectivo corresponde a la lectura que acumulamos en nuestra memoria para servirnos de él y en parte transforma nuestro organismo físico y nos abre el camino para adquirir una recia personalidad, pero nada puede hacer a favor de los poderes del Padre interno. Toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida, dice Goethe. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. La gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida que persigue una transformación del ser humano. Pretende que cada hombre cambie desde sus principios básicos y costumbres, que se convierta en verdadero hombre. La gnosis en sí pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido que intente establecer un nuevo orden racional, científico en las costumbres generales del vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. La gnosis, con un estilo de vida como una filosofía mística, se fundamenta sobre una concepción racional y científica del universo. El gnosticismo aparece en épocas de crisis, de perturbación social y espiritual, como una corriente ideológica importante para que el ser humano alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual, que le permite conocerse a sí mismo, conocer sus propios defectos y errores, que los conducen prematuramente a la vejez, a la tumba, a la desintegración. Esta sabiduría la encontramos en los misterios de Mitra, de Eleusis, en el hermetismo, en los misterios de Dionisio, de la Gran Madre, de Cibeles, de Isis, también en el orfismo y en el pitagorismo, en los libros egipcios y tibetanos. Cuando el hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. El hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la pretensión y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza. La máquina humana no tiene libertad de movimiento, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias y choques externos. En Gnosis, siglo XXI. Consejos de la naturaleza para la salud del hombre.
En el día de hoy estamos dando algunos consejos de la naturaleza para aquellos hermanos que se encuentran con problemas de salud. Recibimos ciertas inquietudes porque en el programa pasado hablábamos sobre los ácaros. Pues estos animalitos producen alergias perennes y además es causa principal del asma y enfermedades de la piel. Produce congestión, goteo en la nariz, picazón, lagrimeo en los ojos. A solicitud de nuestro hermano Domingo, vamos a darle una fórmula para la cual necesita un atomizador, es decir, spray, necesita vinagre y va a rociar a una distancia de 20 centímetros las almohadas, los cojines, los colchones, los muñecos de felpa, peluche. Recuerden que estos animalitos se reproducen muy masivamente y en ambientes húmedos. Necesitamos tener entonces nuestras habitaciones bien ventiladas. Cuando tenemos los peluches, cojines en la habitación, esto genera la contaminación por ácaros. Otra fórmula es pues poner a disolver sea las hojas del tabaco o el tabaco en sí, y con esta agua vamos a rociar nuestra habitación, nuestras camas. Bueno, pero eso por un lado que tiene que ver con aquellos animales externos, pero muchas veces la causa de las enfermedades son aquellos parásitos presentes en nuestros cuerpos. El cuerpo expulsa los parásitos en sus fases iniciales, pero cuando en nuestros cuerpos hay abundantes tóxicos, estos animalitos proliferan, ya que estos tóxicos debilitan el sistema inmunológico. Un órgano contaminado produce el alimento que le sirve a estos parásitos, produciendo así ciertas patologías, enfermedades crónicas, incurables y degenerativas. Y simplemente pues nosotros no hacemos el buen uso para desintoxicarnos de estos animales. Sin embargo, vamos a regalarle a nuestros oyentes una fórmula excelente de productos naturales por medio de la cual puede desintoxicarse y puede expulsar estos parásitos. Por ejemplo, la cáscara del limón, pero que sean limones orgánicos, 100%. El limón tiene la propiedad que rompe las proteínas de los parásitos y permite su eliminación. Las semillas de papaya, por ejemplo, para eliminar las lombrices. Muchas personas tienen hambre constantemente y esto se debe precisamente a que son estos parásitos los que consumen los nutrientes. El jengibre para los intestinos, el ajo para combatir los hongos, la canela contra los microbios y los clavos, es decir, el clavito de olor, que es un antioxidante más poderoso, que incluso tiene más cantidades de antioxidantes que la granada. Todos estos ingredientes los vamos a usar en media taza de agua hervida. Vamos a agregar ya sea uno de estos ingredientes o podemos agregarlos todos a la vez. Las semillas de papaya deben consumirse enteras. Si la persona las puede masticar, mejor. Los clavitos si los puede triturar o ya sea que se consuma el agua del clavito. Todos estos se toman en ayunas. Pueden hacerse una semana y ver los resultados. Puede hacerlo el mayor tiempo posible para que su organismo vaya poco a poco, paulatinamente, y expulsar todos estos parásitos. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos,
para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Ante todo, un saludo a nuestro amigo Jonathan Caballero, que nos sintoniza por la web allá en Medellín. Y muchas gracias por la sintonía. También pues reitero la invitación para que vean este programa en vivo. Ustedes entren en la web, a nuestra página, en el buscador Google, escribe Centro de Enseñanzas Uriel. Ahí encuentra en la columna derecha, columna izquierda, perdón, donde dice transmisión en vivo, programa Gnosis Siglo XXI, los sábados a las 4. Haga clic y lo lleva directamente a la transmisión de Radio Tropical. También podrás ver la conferencia en vivo que se transmite todos los domingos a las 4 de la tarde por nuestro canal del Centro de Enseñanzas Uriel. Así que todos están cordialmente invitados. Hoy en mensaje vamos a hablar de algo muy interesante a nivel social y a nivel individual, y es sobre el medio ambiente. Hay cosas que nosotros pasamos por desapercibido. Por ejemplo, en programas anteriores habíamos hecho comentarios sobre la necesidad de visitar los parques para contribuir en nuestro propio medio ambiente, nuestro cuerpo físico, darle el bienestar necesario para que siga viviendo, para que esté lleno de salud. De igual manera, nosotros, por no tener una educación adecuada o porque nadie nos enseña cómo manejar el medio ambiente, de qué manera se puede proteger, obviamente cometemos graves errores y por ende pues estamos viviendo situaciones completamente difíciles ambiental debido al desequilibrio producido por nosotros por no tener una formación y sobre todo la formación interna, porque hay una formación de tipo intelectual que posiblemente la recibimos, pero no le llevamos a la conciencia esa formación y por lo tanto no procedemos a realizar las labores conforme debe ser, sino que pasa por desapercibido todos estos mensajes que nos entregan las entidades de salud medioambientistas y realmente estamos contaminando el medio ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que está relacionado con esto del medio ambiente, que es sobre el agua. Bueno, nosotros tenemos que comprender la importancia de la relación entre nosotros, entre nuestro cuerpo y la tierra. En este caso, especialmente nuestra vida, el ciclo de la vida está ligado al agua. Es necesario comprender que el contacto directo con la tierra permite restablecer el equilibrio eléctrico natural de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya muchas personas están reconociendo que el caminar directamente sobre la tierra, es decir, descalzos, alivia los síntomas del asma, la diabetes, elimina dolores crónicos, mejora la calidad del sueño, aumenta los niveles de energía, reduce el estrés y la ansiedad. Nosotros muchas veces no somos conscientes de cómo actuamos estando en la naturaleza, al compartir, al estar en un río, al estar en una playa, en un ambiente natural, y actuamos inconscientemente arrojando basuras a los ríos, contaminando. Muchas veces en las ciudades la gente arroja las basuras a las calles en las épocas de invierno y esto va a llegar a los canales, a los arroyos y va a contaminar mucho más el agua. Entonces toca una parte concientizarnos individualmente, cambiar ciertas actitudes, ciertas costumbres que
pensamos que no tiene ninguna importancia, pero si cada uno actúa haciendo una actitud diferente, cambiando, tenemos que pensar que los que vienen detrás de nosotros, que son los imitadores, que son los que van a recibir este planeta, en qué condiciones se las estamos entregando. Además de ciertas costumbres que podemos ir cambiando, por ejemplo, evitar arrojar los aceites, productos químicos en las cañerías. Muchas personas piensan que pueden tirar, por ejemplo, papeles, toallas, pañales, incluso a los sanitarios, y que esto no tiene ningún inconveniente. Eso no es cierto, porque masivamente sabemos que todos esos contaminantes van a los ríos y luego a los mares, e inmediatamente muchas de esas aguas no tienen el tratamiento. Las empresas, los acueductos municipales no les dan el tratamiento adecuado a esas aguas, y nuevamente esas aguas van a ser devueltas hacia nuestros hogares. Por ejemplo, podemos revisar las fugas, que casi siempre en nuestros hogares tenemos fugas, ya sea en la cocina, en el baño, y de esta forma podemos colocar nuestro granito de arena para cuidar más ese recurso. También es aconsejable poner una botella en el tanque del sanitario, y de esta forma el consumo del agua será muchísimo menor. Podremos también cepillarnos usando un vaso, es decir, solamente vamos a usar un vaso de agua y evitamos así el consumo excesivo. Por ejemplo, las personas que tenemos plantas, jardines, podemos reutilizar el agua del aire acondicionado para regar nuestras plantas. Eso a nivel individual. No sé aquí los hermanos qué otro aporte, qué otro consejo tienen con respecto al uso del agua. Bueno, de acuerdo a lo que usted dice, hay que ahorrar el consumo del agua. Por ahí dice, si contribuye al medio ambiente, ahorre el consumo del agua. Entonces muchos nos preguntamos, ¿por qué ahorrando el consumo del agua contribuimos al medio ambiente? En diferentes lugares del planeta hay inundaciones, y en otros lugares hay una sequía tremenda. A veces, por ejemplo, hoy estaba aquí en cualquier lugar, en cualquier centro comercial, y veo una botella con agua y reflexiono, esa botella de agua en ciertos lugares del mundo tiene un costo muy fuerte. Desea tener esa botella de agua y eso vale oro. Y nosotros realmente gozamos de unos recursos naturales donde podemos tener todo el agua que uno quiere. Sin embargo, muchas veces creemos que eso va a seguir o va a continuar toda la vida. Nunca hemos pensado que en cualquier momento esos recursos se van a terminar. Me acuerdo de un caso en un pueblo donde todo el pueblo vivía de una finca bananera, una finca grande donde cogían el banano y lo exportaba al exterior. Se ganaba tanta plata en ese pueblo que la gente se daba el lujo de beberse toda la plata de la semana, y ya borracho algunos hasta quemaba los billetes, porque jamás pensaba que esa entrada o esa finca se iba a acabar. En cualquier momento al señor, a los dueños de la finca, pues lo capturaron y se lo llevaron preso. La finca quedó sola. Seguía produciendo muchos bananos, pero no había quien comprara esos bananos, ya que no se podía llevar al exterior. Como toda la población dependía de esa finca, obviamente empezó a pasar necesidades, hambre. Y muchos se le preguntó, ¿será que ese dinero que desperdiciaron en ese entonces le hace falta ahora? Y decían, si hubiera sabido tal cosa, posiblemente no hubiese cometido ese error. Precisamente es lo que estamos haciendo con el agua. Nosotros creemos que esa abundancia de agua que tenemos en la actualidad va a ser constante, pero el agua
va a llegar un momento en que la gente va a producir guerra es por el agua. Ahora la guerra de la humanidad es por el petróleo, pero ni aún el petróleo va a producir la guerra que va a producir el tener un poquito de agua, porque nosotros estamos acabando con los recursos naturales de tal manera que ya el agua va a ser imposible beberla porque está altamente contaminada. El ahorrar el consumo del agua, no solamente pues ahorramos dinero, sino que evitamos la contaminación del medio ambiente, porque todo el agua que nosotros consumimos tiene que pasar por las tuberías de aguas negras, y al pasar por las tuberías del agua negra, va directamente a los ríos a contaminar. Por ejemplo, aquí en Barranquilla, el agua que nosotros tomamos o consumimos es el agua negra que bota Soledad, que bota Santo Tomás, y que bota todos esos pueblos, botan el agua negras, el agua de alcantarilla va directamente a los ríos. Aquí la Bocatoma lo recibe, aparentemente lo tratan y luego la consumimos y seguimos botando. No hay una tecnología, o no quieren invertir las empresas o las entidades de gobierno en, antes de llevar esa agua, tratarla para llevarla a los ríos de una forma limpia, que no contamine. No, ellos utilizan lo más fácil. Esa es la razón por la cual nosotros, el tratar de evitar de consumir más agua, estamos contribuyendo al medio ambiente. Otro detalle, aquí tenemos una falsa idea sobre el consumo y decimos, no, es que la empresa roba y por lo tanto tenemos que robarle a la empresa. Si nosotros llevamos esto a los estados de conciencia de cada uno de nosotros debemos tener una disciplina del ahorro y no hay necesidad de robarle a nadie, una disciplina del ahorro. Por ejemplo, si hay una gotera, poder erradicar el problema de la gotera, lo que usted acaba de decir, hermana. Si nosotros vamos a cepillar los dientes y con la pluma completamente abierta, mientras estamos cepillando los dientes, es obvio que ahí se está perdiendo tantos litros de agua sin haber necesidad. Si se está echándose jabón en el cuerpo y el grifo está abierto, entonces está desperdiciando una cantidad de agua sin haber necesidad, y toda esa agua va para la alcantarilla y va a contaminar los ríos. Entonces, ¿qué hace la gente? Hacen trampa en los contadores, dique para pagar menos, y eso hace que haya más consumo de agua, más contaminación, con menos paga. Eso es falta de conciencia. Sencillamente lo que hay que tener es disciplina del ahorro, y de esta manera contribuimos al medio ambiente. Imagínese usted que ya en este año va a haber una sequía tremenda, ya los ríos están bajando su nivel, llega un momento en que el agua va a bajar bastante. Imagínense ustedes que el río Magdalena llegue a un nivel de que se tiende a secar, ¿de dónde nosotros vamos a tomar el agua? Si no valoramos lo que tenemos en el momento, obviamente lo vamos a perder. Entonces es bueno que reflexionemos sobre la protección del medio ambiente, empezando por esto de tener una disciplina del ahorro, el ahorrar el consumo de ese líquido precioso que es la vida del ser humano. Imagínense, en otros lugares una botella de agua vale una cantidad de dinero, y aquí nosotros botamos el agua y lo desperdiciamos porque recién tenemos suficiente, pero no le damos el valor que realmente esto se merece. Bueno, usted habla acerca de el agua embotellada. ¿Saben qué ocurre detrás de una botella de agua embotellada? Realmente el daño que están produciendo estas grandes empresas, estas corporaciones multinacionales, es gravísimo. Si miramos, usted habla del costo de esta botella en Europa, en Alemania, el costo de una botella de agua embotellada es altísimo. Además, produce mucho consumo de combustible en el transporte desde el lugar de donde sacan esta agua subterránea, por ejemplo, hasta la comercialización, o incluso cantidades de componentes de los petróleos que se necesitan para producir los envases. Estos envases luego son tirados
las tuberías de agua, a los caños, a la naturaleza, incluso estas botellas terminan contaminando las aguas subterráneas. Entonces, en muchos países, por ejemplo, en una ciudad en Estados Unidos, ya se encuentra poniéndole un impuesto para evitar que la gente compre el agua embotellada. Y es un engaño el contenido de estas empresas, porque muchas lo que hacen es reenvasar el agua del grifo y simplemente la venden más costosa. Otra cosa es que ellos sacan el recurso hídrico de ciertos países donde el 1%, un tercio de la población de esos países donde extraen estos recursos hidráulicos no tiene agua potable. Es decir, quieren consumir agua de las montañas, de las islas, que son más puras según ellos, pero la propia población de esos lugares sufre la carencia del agua. Entonces, aquí es a nivel de una parte de los gobiernos, de los pueblos, a exigir que los acueductos traten adecuadamente el agua, y de esta forma la gente ya no va a pensar que el agua embotellada es la mejor calidad que el agua potable, el agua del grifo. Bueno, ya la guerra empezó por el agua entonces, por lo que acabo de oír. Y teniendo en cuenta los animales sufren. Hemos visto en los noticieros mucha mortandad, no solamente de animales como el ganado, sino muchos animales silvestres por falta de agua. Entonces, aquí vemos que no solamente cada ser humano o cada consumidor, sino a nivel nacional, a nivel mundial, porque a ellos les interesa más tener dinero que cuidar el país, cuidar cuidar los bosques, y no les interesa. Por ejemplo, aquí en Colombia nos fumigan mucho, ahora no, pero anteriormente, lo que es el glifosato. Esto nos ha matado tanta cantidad de animales y de vegetales que ahí tenemos las consecuencias. Entonces después dicen, no, al consumidor hay que cobrarle el agua si gasta más de la cuenta, pero muchas veces tampoco es el consumidor, sino que el consumidor es el que tiene que pagar lo que las grandes empresas a nivel nacional están haciendo ellos mismos, lo que es la minería y todas estas contaminaciones que nos están haciendo. El medio ambiente va cambiando y nosotros, el consumidor, son los que tenemos que pagar el valor alto porque no tenemos agua. Como individuos podemos levantar una voz de protesta, defender los derechos que como habitantes de este planeta tenemos a un recurso maravilloso que es el agua. Por ejemplo, aquí en América del Sur, algunas multinacionales están comprando zonas donde los sistemas hidráulicos son vírgenes para explotar y luego poder tener el control sobre los recursos. De esta forma, a nosotros como ciudadanos también nos toca hacer conciencia y exigir a los gobiernos las leyes medioambientales para el cuidado de este recurso. Ahora, en cuanto a que nosotros hagamos conciencia acerca de qué es el agua como elemental, el elemental del agua tiene memoria. El elemental del agua ha estado en el planeta Tierra. Nuestro planeta es 70% agua, pero esa es agua, solo el 3% es agua dulce. Entonces es un recurso realmente muy pequeño. Es decir, por ejemplo, es como una naranja. Tomemos una naranja y si la salpicamos de agua, el agua que queda encima de la naranja es el equivalente a la proporción de agua potable, de agua dulce que tiene el planeta Tierra. Entonces, es esa parte también de conciencia de que el elemental, de acuerdo a como nosotros le tratemos, con respeto, con amor, va a responder. Y debido a esto es que en muchos países, como usted decía, ocurren inundaciones, ocurren catástrofes referentes al agua, porque también el elemental tiene conciencia y se revela
de acuerdo al trato que nosotros le demos. Bueno, entonces el próximo programa continuamos con más consejos, más mensajes relacionados con el medio ambiente. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Esta sesión es muy interesante porque va dirigida para la conciencia de cada oyente. Se entregan la dinámica por la cual nos permite la desintegración del ego y de esta manera liberarnos del dolor y de la miseria en que nos encontramos nosotros los seres humanos. En cada momento de crisis que vive la humanidad siempre hay una luz de esperanza en la cual si nos hacemos práctica, la hacemos sangre, vida en nosotros, todavía pues podemos lograr hacer algo en esta vida y sobre todo ayudar a la humanidad que sufre llevando esta luz. Esta es la labor del Centro de Enseñanzas Uriel y el programa Gnosis Siglo XXI, llevando la luz a la humanidad que sufre, obedeciendo el legado que entrega el maestro Samael Aún Weor y el legado que deja Jesús el Cristo. Siempre hemos enfatizado en la necesidad de cambiar, de trabajar sobre sí mismo, de desintegrar nuestros propios errores de tipo psicológico. Muchos hermanos ya este tema lo conocen, posiblemente lo captura la mente y dicen, no, ya esto lo sé, pero sin embargo, pues si no se entrega y si no se insiste en las prácticas, en el tema, obviamente pues no vamos a transformar nada en nuestra vida. Para nosotros poder transformar algo, pues tenemos que sacrificar algo, y en este sentido hay necesidad de sacrificar nuestros propios agregados para poder transformar la vida del ser humano. La dinámica que entrega el maestro Samael es la autoobservación. Pues él nos enseña que a través de la autoobservación el ser humano o el discípulo puede autodescubrirse. Sencillamente nosotros tenemos una imagen equivocada de nosotros mismos, pues a través de la autoobservación vamos a ver la verdadera imagen, la realidad de nosotros, el manojo de errores que cargamos y que generalmente, como forma de justificar nuestro propio delito, se lo vemos en otras personas. La autoobservación nos permite el autodescubrimiento, descubrir nuestra propia ira, nuestro propio miedo, nuestros propios celos y ver que nosotros somos culpables de nuestra propia desgracia. Un defecto descubierto, ya sea de ira, de miedo, hay que llevarlo a una profunda meditación para luego desintegrarlo en esa meditación. Precisamente la dinámica está en eso, enseñarle a los discípulos estos procedimientos para que cada uno en su casa, en sus hogares, puedan practicarlo y puedan dar fe auténtica de la realidad de este trabajo. Entonces, vamos a ver por primer paso, que es la autoobservación, el descubrimiento. No sé si la hermana, ¿qué ejemplo nos puede dar sobre de qué manera la autoobservación nos permite descubrir un agregado psicológico? Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para nosotros llegar a la verdad no necesitamos hacer ningún esfuerzo. Para llegar a la verdad necesitamos comprender. ¿Qué vamos a comprender? Todo eso que cargamos en nuestro interior. Por ejemplo, la envidia. La envidia es el resorte secreto en esta sociedad y realmente nosotros envidiamos todo.
Hoy en día se envidia el esposo, la esposa, el trabajo, hasta el vestido de última moda que nos hemos puesto. Entonces es algo que está como dentro de cada uno de nosotros, escondido, y a nosotros nos cuesta aceptar nuestros errores, nos cuesta aceptar que tenemos cantidades y cantidades de defectos en nuestro interior, y por lo general los vemos reflejados en los demás, así como usted decía, vemos esos reflejos y entonces simplemente estamos todo el tiempo mirando el defecto ajeno, y a nosotros nos cuesta mirar hacia adentro porque es más fácil criticar, envidiar, tener celos de nuestros hermanos, y todo eso, la envidia, el dolor. La envidia es dolor por el bien ajeno, y una de las cosas que nos enseñó el amado Maestro Jesús es a alegrarnos y a desear el bien de nuestros hermanos. Reconocer su propio defecto, su propio error es bastante difícil, sobre todo que cuando uno ve, por ejemplo, un partido de fútbol, uno se emociona tanto y dice, no, pero ahí tenías para que hicieras el gol. Cuando el jugador está allá que no pudo hacer el gol, es el que está trabajando, es el que está haciendo, por lo tanto no pudo hacerlo. Entonces, uno mira acá una cosa y cuando está haciendo es otra, pero uno le encanta justificar, uno no quiere como que ese defecto que vio o esa rabia que cogió o cualquier defecto que sea, uno siempre sufre, critica, le encanta contárselo al amigo, a la amiga, al que llegó y decir esto me está pasando, esto estoy aquí, me tiene aburrida, me quiero desaparecer, me quiero ir, pero de ahí lo lleva y hace un círculo vicioso. Y hasta ahí, ese es el defecto. Lo estamos observando, estamos mirando realmente qué es lo que sucede entre nosotros, en qué parte de nuestros centros magnéticos nos está molestando, si fue emocional, si fue intelectual, si es instintivo. Entonces, todas estas cosas a nosotros, uno dice esto y esto y esto, pero en el momento en que está viendo y que está haciendo, realmente uno lo pasa para allá, lo pasa para acá, le da la vuelta y le encanta vivir con el defecto, porque realmente eliminarlo y siquiera decir, Madre Divina, disuélveme este defecto o retírame esto, a veces ni lo hace. ¿Por qué? Porque es como sentir ese dolor y tenerlo ahí, creerse la víctima y estar ahí es como mejor, y que otros digan, verdad que mi vecina sufre, verdad que mi amiga sufre. La culpa la tienen los que lo rodean, los que están ahí, pero realmente tener un trabajo serio es bastante difícil, ¿no es cierto, señor Tomás? Bueno, y sobre todo, algo más preciso, un ejemplo de la vida. En cualquier momento la señora está en la calle y se demora para llegar. Surge en la mente unos pensamientos y dice, ¿por qué no ha llegado? Claro, todos creemos que son nuestros pensamientos. En ningún momento tenemos la remota idea que es alguien que empieza por nosotros. De pronto surge en nosotros unas emociones y un deseo que regrese, y nuevamente se pregunta por qué no ha venido, ya es tarde. Sin embargo, no hemos sido capaces de separarnos de todos esos acontecimientos internos. De pronto otro agregado se apodera de nosotros y ya se llena de ira, ya la pregunta en el pensamiento se vuelve de pronto más emocional, y ahí le está cogiendo un poco de rabia y dice, caramba, pero ya es tarde y en la hora que venga le voy a reclamar qué pasó, por qué llega tarde. Cuando el discípulo se separa de eso y logra y se da cuenta que es un agregado psicológico y logra separarse,
En este momento tiene la oportunidad de pedir a la madre, desintégrame este agregado que me atormenta mi corazón, mi pensamiento, mi mente, etcétera, etcétera. Pero eso no termina ahí. Sin embargo, con todo eso se pasa, te deja quieto el agregado, deja de pensar, pero en cualquier momento que uno se descuida, nuevamente surge la inquietud y la pregunta, ¿por qué no ha venido? Ahora que venga le voy a reclamar. Es una lucha interna. Sin embargo, para muchos pasa por desapercibido este escenario, pero para aquel que se autoobserva descubre que es un agregado que le habla a través de la mente, a través de sus sentimientos, a través de sus emociones, y quiere mover la máquina humana, la parte motriz para decirle, para hacerle, etcétera, etcétera, etcétera. No hemos aprendido a separarnos de esas cosas. Llega la mujer a la casa y aquel, pues obviamente se estaba autoobservando y ya había dentro de él una programación en reclamarle que cuando llegara le iba a preguntar por qué llegó tarde. En el momento frenaba, tenía la necesidad de preguntarle, sin embargo, alcanzó a descubrir el ego y se frenaba y no le preguntaba, y luchaba contra sí mismo, contra sus propios egos, contra sus propios deseos, y le suplicó a la madre, desintégrame este deseo, estos pensamientos que me atormentan. Es una lucha interna. La mujer no tiene culpa de todos esos acontecimientos internos que suceden en cada ser humano. En cualquier momento se descuida y de pronto va, el ego quiere mover la máquina, la parte motriz, y hacerle la pregunta ¿por qué? En ese momento lo descubre y se da cuenta que es el ego y no logra articular la palabra. Sencillamente le pide a la madre que le desintegre esos agregados. Es una lucha. Por eso luchar contra uno mismo es más difícil de lo que la gente cree. Por eso queremos luchar, reclamar, decir, pero nunca luchar contra uno mismo. Ya este escenario de un día acaba de pasar. Luego viene el descanso del cuerpo físico y en ese momento se aprovecha para ejercitarnos en una meditación y colocar ese escenario en una meditación para descubrir más profundamente ese agregado que se manifestó en el pensamiento, en los sentimientos, en las emociones, en la parte motriz. Vamos a descubrir más profundamente, vamos a desentrañar ese agregado en diferentes niveles del subconsciente. Y ahí, con ayuda de la Madre Divina, obviamente lo vamos a colocar en el banquillo de los acusados. Vamos a comprender cada detalle de ese agregado psicológico, cada detalle de manifestación en la parte intelectual, en el pensamiento, cada detalle en la parte emocional, cada detalle en la parte motriz, etcétera, etcétera. Escudriñar profundamente dentro de nosotros mismos esos agregados, y obviamente eso únicamente lo hace la conciencia del ser humano. La mente no puede desintegrar nada que sea de la mente. Como dice un dicho, el perro no puede comer perro. El agregado no puede eliminar agregado. Solamente la conciencia es la que puede desintegrar, comprender profundamente todos esos detalles, todos esos acontecimientos internos descubiertos, y luego descubierto estos elementos lo podemos comprender profundamente, arrepentirnos, pedirle perdón a nuestra madre y pedirle la eliminación de nuestros agregados psicológicos. Este es un procedimiento sencillo, pero que hay que vivirlo todos los días, de instante en instante. Por eso el maestro enfatiza, no podemos cometer el error de olvidarnos de sí mismo. Cuando el ser humano se olvida de sí mismo, de su real ser, nunca podrá separarse de sus propios agregados. El hecho de poder separarnos y descubrir esos pensamientos que nos atormentan, esas emociones que nos hacen enfermar, solamente lo logra aquel que se acuerda de su real ser, que no comete el error de olvidarse de sí mismo. Así que nuestros queridos radioescuchas, vamos a practicar esto, y obviamente a medida que vamos desarrollando este programa más adelante, vamos a entregarle las técnicas de la meditación y otras técnicas en las cuales nos permite hacer práctica estas enseñanzas y ver los resultados. Es todo por hoy. Le damos gracias por su sintonía. Hoy les acompañó Celina García, Beatriz Fernández. y este es un servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.